Cuando don Alejandro Vázquez colgó el teléfono esa mañana de noviembre, mi mundo se tambaleó como un edificio en terremoto. Habían pasado exactamente 6 meses desde que enterramos a Eduardo. 6 meses de llorar en silencio y fingir que estaba bien, cuando la llamada cambió todo. Y cuando llegué a esa oficina elegante del centro de la ciudad y vi quién estaba parada en la puerta, me quedé completamente helada. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. A mis 67 años ya tenía mi rutina perfeccionada. Café a las 6, desayuno frugal, 1 hora viendo las noticias mientras fingía que me importaba lo que pasaba en el mundo. La verdad es que desde que Eduardo murió, los días se habían vuelto grises, sin sabor, como comida sin sal. Vivía como autómata en nuestra casita de Coyoacán, rodeada de recuerdos y del silencio que dejó mi marido. Roberto, mi único hijo, pasaba ocasionalmente con Esperanza, su esposa. Visitas corteses, educadas, de esas que se hacen por obligación familiar. Él tenía 42 años y trabajaba en una empresa de seguros. Esperanza, 5 años menor, siempre perfectamente arreglada, siempre con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Llevaban 12 años casados y nunca me habían dado nietos. Cuando les preguntaba por eso, intercambiaban miradas incómodas y cambiaban el tema. El teléfono sonó a las 9:15, un número desconocido, pero algo en mi pecho me dijo que contestara. ¿Señora Carmen Morales? La voz era grave, elegante, con acento de hombre educado. Sí, soy yo. Soy Alejandro Vázquez. Trabajé con su esposo Eduardo durante 25 años. Por supuesto que conocía ese nombre. Don Alejandro, el magnate inmobiliario, el hombre más rico del sur de la ciudad. Eduardo había sido su contador principal, su mano derecha en los números. Lo respetaba profundamente. Don Alejandro, qué gusto escucharlo. Señora Carmen, necesito verla urgentemente. Encontré algo entre los documentos de Eduardo. Algo que ella necesita saber inmediatamente. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Qué tipo de algo? No puedo decirlo por teléfono. Venga a mi oficina ahora mismo. Avenida Reforma, 1247, piso 35. Estaba a punto de preguntar más detalles cuando añadió algo que me heló la sangre. Y señora Carmen, no le diga nada a su hijo Roberto ni a su nuera Esperanza. Podría estar en peligro. ¿Peligro? ¿Yo? ¿Una viuda de 67 años que no le hacía mal a nadie? No entiendo, don Alejandro. Solo venga. Y venga sola. Colgó. Me quedé sentada en la cocina, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si el mundo se hubiera movido ligeramente de su eje. ¿Qué había encontrado don Alejandro? ¿Por qué no debía decirle a Roberto y Esperanza? ¿Qué tipo de peligro podía estar corriendo una mujer vieja como yo? Me cambié el vestido de casa por algo más presentable, un traje azul marino que Eduardo me había regalado para nuestro último aniversario. Tomé mi bolsa, mis llaves, y salí de casa con las manos temblorosas. El trayecto hasta el centro se me hizo eterno. En el metro observaba a la gente, preguntándome si alguno de ellos sabía algo que yo no sabía. Sonaba paranoico, pero las palabras de don Alejandro habían plantado una semilla de miedo en mi pecho. El edificio en Reforma era impresionante, vidrio y acero, elevándose hacia el cielo como una aguja moderna. El lobby era todo mármol y luces elegantes. Me sentí pequeña e insignificante, mientras el elevador subía y subía hasta el piso 35. Las oficinas de Vázquez Herrera Desarrollos ocupaban todo el piso. Alfombras gruesas, muebles de madera fina, ventanales enormes con vista a toda la ciudad. La recepcionista, una chica joven de sonrisa profesional, me dirigió hacia el fondo. Don Alejandro la está esperando en la sala de juntas privada, me dijo. Caminé por pasillos elegantes, mis zapatos haciendo pequeños ruidos sordos sobre la alfombra. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué me iba a decir ese hombre? ¿Qué había encontrado entre los papeles de Eduardo? Llegué a una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía «Sala de juntas privada». Toqué suavemente. «Adelante», escuché la voz de don Alejandro. Abrí la puerta y ahí estaba él, sentado en una mesa larga de caoba, papeles esparcidos frente a él. Tenía 75 años, pero se conservaba bien. Cabello plateado perfectamente peinado, traje impecable,
ojos inteligentes detrás de anteojos dorados. Carmen, gracias por venir. Se levantó y me extendió la mano. Siéntese, por favor. Pero no me moví, porque de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad, había una mujer. Y cuando se volteó para mirarme, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Era Esperanza, mi nuera, pero no como la conocía. Esta mujer llevaba un traje de diseñador que costaba más que mi renta anual, joyas que relucían bajo la luz elegante de la oficina, el cabello perfectamente peinado en un chongo sofisticado que jamás le había visto, y en los ojos una expresión que no había visto nunca. No era la Esperanza tímida, sumisa, que venía a mi casa los domingos. Esta era una mujer poderosa, segura de sí misma, que me miraba como si supiera exactamente por qué yo estaba ahí. «Hola, Carmen», dijo con una voz que sonaba completamente diferente, más fría, más controlada. Me quedé paralizada en la puerta, sintiendo como si hubiera entrado a una película de suspenso y no conociera el guión. «Esperanza, ¿qué haces aquí?», logré susurrar. Ella sonrió, pero no era la sonrisa nerviosa que le conocía. Era la sonrisa de alguien que tiene todos los ases en su mano. «Siéntese, Carmen», dijo don Alejandro con voz grave. «Necesitamos hablar». Lo que descubrí en esa sala de juntas cambió todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi familia. Mientras me sentaba en esa silla de cuero elegante, con las manos temblorosas, Esperanza se acercó a la mesa con la gracia de una mujer completamente diferente a la que conocía. «Carmen», comenzó don Alejandro, quitándose los anteojos y limpiándolos lentamente. «Lo que le voy a decir va a ser difícil de procesar». Esperanza se sentó frente a mí, cruzó las manos sobre la mesa de caoba y me estudió con esos ojos que ahora parecían los de una extraña. «Su esposo Eduardo», continuó don Alejandro, «trabajó para mí durante 25 años, pero no solo como contador». ¿Qué significaba eso? Eduardo había salido todas las mañanas a las 7. Regresaba a las 6 de la tarde. Hablábamos de su día en la oficina. Números, balances, reportes financieros. Nunca mencionó nada fuera de lo ordinario. «Eduardo era mi investigador financiero privado», dijo don Alejandro. «Se especializaba en detectar fraudes, lavado de dinero, operaciones ilegales dentro de empresas». Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi Eduardo, el hombre tranquilo que se preocupaba por pagar las cuentas a tiempo y nunca le había hecho mal a nadie, ¿había sido algún tipo de detective privado? «Eso es imposible», murmuré. «Eduardo nunca me dijo...» «Porque no podía decírselo», interrumpió Esperanza, y su voz tenía una autoridad que jamás había escuchado. Su trabajo requería absoluto secreto. Una palabra fuera de lugar podía costar vidas. La miré fijamente. Esta no era mi nuera. Esta mujer hablaba como si supiera exactamente de qué estaba hablando. «¿Quién eres tú?», le pregunté directamente. Esperanza suspiró, y por primera vez desde que entré a la oficina, vi un destello de algo parecido a la tristeza en sus ojos. «Mi nombre real es Esperanza Torres Mendoza. Soy agente de la Procuraduría General de la República. He estado trabajando encubierto durante los últimos 12 años. El mundo se detuvo, completamente». «¿Encubierto?». Mi voz salió como un hilo. «Su matrimonio con Roberto era parte de mi cobertura», continuó Esperanza con voz suave pero firme. «Necesitábamos a alguien dentro de la familia para proteger a Eduardo y monitorear sus investigaciones». Sentí náuseas. «¿Roberto sabe?». «Roberto no sabe nada», dijo rápidamente. «Él cree que está casado con una mujer normal. Para él, soy exactamente lo que parezco, su esposa que trabaja en una tienda departamental». Don Alejandro se inclinó hacia adelante. «Carmen, Eduardo descubrió algo grande, algo que involucra millones de dólares y algunas de las familias más poderosas del país». «¿Qué descubrió?». Esperanza abrió una carpeta que tenía al lado y sacó fotografías. Las deslizó hacia mí sobre la mesa. Eran fotos de documentos, contratos, transferencias bancarias, papeles con sellos oficiales. Los números eran enormes, cantidades que ni siquiera podía pronunciar. Eduardo encontró evidencia de una red de lavado de dinero que opera a través de desarrollos inmobiliarios, explicó don Alejandro. Dinero del narcotráfico siendo convertido en propiedades legales. «Pero Eduardo trabajaba para usted», dije confundida. «Si usted sabía esto...». «Porque yo soy quien le pidió que lo investigara», respondió don Alejandro.
Alguien dentro de mi empresa estaba usando mis proyectos para lavar dinero sucio. Eduardo me ayudó a descubrir quién. Esperanza tomó otra fotografía y la puso frente a mí. Era una imagen de un hombre que reconocí vagamente. Había estado en algunas reuniones de la empresa de Eduardo. Ignacio Herrera Ruiz, dijo Esperanza, socio minoritario de don Alejandro. También, según descubrió Eduardo, lavaba dinero para el cártel de Guadalajara. Eduardo llevaba meses recopilando evidencia contra él, continuó don Alejandro. Documentos, grabaciones, pruebas irrefutables. Algo frío se extendió por mi pecho. ¿Están diciendo que Eduardo murió por esto? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Carmen, dijo Esperanza suavemente, Eduardo no murió de un infarto natural. Las palabras me golpearon como un martillo. Eduardo había muerto en casa una mañana de mayo. Despertó quejándose de dolor en el pecho. Llamamos a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. El doctor había dicho que fue un ataque cardíaco masivo. Natural, dijeron. Estas cosas pasan a los hombres de su edad. Lo envenenaron, dijo don Alejandro simplemente, con una sustancia que simula un infarto. La autopsia nunca lo detectaría a menos que supieran exactamente qué buscar. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mi Eduardo, mi marido bueno y tranquilo, había sido asesinado, envenenado como si fuera algún personaje de película. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Mi voz temblaba de rabia. Porque necesitábamos evidencia, respondió Esperanza, y porque usted también estaba en peligro. ¿Todavía estoy en peligro? Don Alejandro y Esperanza intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Carmen, dijo don Alejandro lentamente, Eduardo escondió las evidencias antes de morir. Sabía que venían por él, pero no sabemos dónde las escondió. Herrera y su gente creen que usted sabe dónde están esos documentos, añadió Esperanza. Por eso hemos estado vigilándola durante los últimos 6 meses. Así que no había estado loca cuando sentía que alguien me observaba. No había sido paranoia de viuda. Realmente me habían estado vigilando. ¿Qué tipo de evidencias? Suficientes para meter a Herrera en prisión por el resto de su vida, dijo don Alejandro, y para desmantelar toda su operación. Eduardo me dejó un mensaje, continuó Esperanza, 3 días antes de morir. Me dijo que si algo le pasaba, usted sabría cómo encontrar el regalo de aniversario. Me quedé en blanco. ¿El regalo de aniversario? ¿Eduardo le dio algo especial en su último aniversario? Preguntó don Alejandro. Pensé en nuestro aniversario 47, apenas 3 meses antes de su muerte. Habíamos cenado en casa, como siempre. Eduardo me había regalado el traje azul que llevaba puesto, y también la caja fuerte, susurré. ¿Qué caja fuerte?, preguntó Esperanza inmediatamente. Eduardo instaló una caja fuerte pequeña en nuestro closet. Dijo que era para guardar las joyas que me había heredado mi madre. Pero nunca la he abierto. Don Alejandro se enderezó en su silla. ¿Sabe la combinación? Dijo que era nuestra fecha de aniversario, pero nunca... Me detuve. Eduardo siempre había sido sentimental con las fechas. Nuestro primer aniversario había sido el 15 de octubre de 1979. Carmen, dijo Esperanza con urgencia, necesitamos ir a su casa ahora mismo y abrir esa caja. Pero si Herrera y su gente me están vigilando... Por eso estoy aquí, dijo Esperanza. Mi trabajo es protegerla. Don Alejandro se levantó. Carmen, lo que está en esa caja podría ser la clave para hacer justicia por la muerte de Eduardo. Miré a esta mujer que había creído conocer durante 12 años, que había comido en mi mesa domingo tras domingo, que había fingido ser la esposa tímida de mi hijo mientras en realidad era una agente federal. ¿Qué más me han ocultado?, pregunté. Esperanza me miró directo a los ojos. Que Roberto está en peligro también, y que tenemos menos de 24 horas antes de que Herrera haga su próximo movimiento. El viaje de regreso a Coyoacán se sintió como estar en una película de espías, excepto que yo era una viuda de 67 años que apenas podía procesar que su vida entera había sido una mentira. Esperanza manejaba un auto que definitivamente no era el Tsuru destartalado con el que siempre llegaba a mi casa los domingos. Este era un sedán negro, elegante, con vidrios polarizados. ¿Roberto realmente no sabe nada?, pregunté por tercera vez. Nada, confirmó Esperanza, manteniendo los ojos en el tráfico. Para él, llego a casa cada día después de trabajar en Liverpool. Me quejo de clientes difíciles y vemos la televisión.
Es la cobertura perfecta porque es completamente normal. ¿Y nunca sospechas que algo está mal en su matrimonio? Esperanza suspiró. Al principio fue difícil. Fingir ser alguien que no eres las 24 horas del día es agotador. Pero Roberto es un buen hombre, Carmen. Gentil, confiado, honesto. Eso hizo que fuera más fácil protegerlo. Protegerlo. Como si mi hijo fuera un cristal frágil que podía romperse. ¿De qué lo están protegiendo exactamente? De saber que su padre trabajaba en algo peligroso. De convertirse en un objetivo. De ser usado como leverage contra Eduardo o contra usted. Leverage, palanca, como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez. Cuando llegamos a mi calle, Esperanza se estacionó 2 casas antes de la mía. ¿Ve algo fuera de lo normal?, me preguntó. Estudié mi cuadra. La casa de los Fernández con sus flores siempre perfectas. La de los Jiménez con su perro que ladraba a todo. El puesto de Don Refugio en la esquina. Todo parece normal. Exacto. Demasiado normal. Esperanza señaló un auto gris estacionado al final de la cuadra. Ese Jetta lleva ahí 3 días. Siempre con alguien adentro. Entrecerré los ojos y pude distinguir la silueta de un hombre en el asiento del conductor. ¿Me han estado vigilando por 3 días? Probablemente más tiempo, solo que ahora los estamos vigilando a ellos. Salimos del auto y caminamos hacia mi casa como si fuéramos una suegra y nuera normales regresando de hacer compras. Esperanza llevaba su bolsa de diseñador, pero yo noté que mantenía la mano cerca del cierre, como si estuviera lista para sacar algo rápidamente. Dentro de mi casa, todo se veía exactamente igual que cuando salí esa mañana. Pero Esperanza recorrió cada habitación con ojos de profesional, verificando ventanas, revisando si algo había sido movido. «Está limpio», dijo finalmente. Subimos a mi recámara. El closet que había compartido con Eduardo durante 47 años ahora era tristemente mío. Su lado estaba vacío excepto por una camisa que no había tenido valor de guardar. Olía ligeramente a su colonia. La caja fuerte estaba en la esquina del fondo, detrás de donde colgaban mis vestidos. Era pequeña, metálica, con un panel digital. ¿Estás segura de la combinación?, preguntó Esperanza. Tecleé 151079. Nuestro aniversario. La caja emitió un pitido suave y la luz cambió de roja a verde. Adentro había un sobre manila grueso y una nota escrita con la letra de Eduardo. «Mi querida Carmen», leí en voz alta. «Si estás leyendo esto, significa que las cosas salieron mal. Lo que está en este sobre va a cambiar todo lo que creías saber sobre mí, pero necesito que sepas que todo lo hice por amor. Por amor a ti, por amor a Roberto, por amor a la justicia. Esperanza te explicará el resto. Confía en ella. Te amo para siempre, Eduardo». Esperanza tomó el sobre con manos cuidadosas y lo abrió. Adentro había fotografías, documentos, CDs y una pequeña grabadora digital. «Dios mío», murmuró Esperanza mientras examinaba las fotos. Eduardo documentó todo. Las fotografías mostraban reuniones en restaurantes elegantes, intercambios de maletines, transferencias bancarias en pantallas de computadora. En una de ellas reconocí a Herrera entregando un sobre a un hombre de traje. Esperanza encendió la grabadora. La voz de Eduardo, clara y conocida, llenó el closet. 15 de abril, 10:30 p.m. Herrera acaba de confirmar que la transferencia por 50 millones fue exitosa. El dinero del cártel de Guadalajara ya está limpio y convertido en 3 propiedades en Polanco. Los documentos están en su oficina, segundo cajón del escritorio, carpeta azul marcada Desarrollo Insurgentes. Mi esposo había estado grabando conversaciones, espiando, recopilando evidencias durante meses. «Hay más», dijo Esperanza, sacando un CD. «Estas son copias de transferencias bancarias, millones y millones de dólares». ¿Eduardo sabía que estaba en peligro? Esperanza siguió revisando los documentos. «Según esto, sí. Mire esta nota fechada 3 días antes de su muerte». Era la letra de Eduardo, pero más nerviosa, más apresurada que de costumbre. Herrera sospecha. Hoy me preguntó directamente si había estado revisando sus archivos personales. Le dije que no, pero no me creyó. Necesito acelerar el proceso. Si algo me pasa, Carmen sabrá qué hacer con el regalo de aniversario. Protégela por favor. Esperanza. Por eso se casó con Roberto, dije, sintiéndome estúpida por no haberlo visto antes. No por amor, por trabajo.
Esperanza guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz era más suave. Comenzó como trabajo, admitió. Pero Carmen, 12 años es mucho tiempo. Roberto y yo, lo que tenemos ahora es real. ¿Él sabe que no pueden tener hijos porque no eres realmente su esposa? Roberto no sabe que no podemos tener hijos porque estoy tomando anticonceptivos, dijo Esperanza firmemente. Él cree que es mala suerte. Y duele, Carmen. Duele cada vez que me pregunta si deberíamos ver a un doctor. Por primera vez desde que la vi en la oficina de don Alejandro, esta mujer me pareció humana, vulnerable. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Esperanza recogió todos los documentos y los guardó en su bolsa. Ahora vamos a atrapar a los asesinos de Eduardo. Pero Carmen, tiene que entender algo. Una vez que entreguemos estas evidencias, todo va a cambiar. Roberto va a descubrir quién soy realmente. Va a saber que nuestro matrimonio comenzó como una mentira. ¿Y eso qué significa para ustedes? Podría significar que lo pierdo para siempre. En ese momento, escuchamos un auto acercándose. Esperanza se puso tensa inmediatamente y se acercó a la ventana. «Es Roberto», dijo. «No debería estar aquí a esta hora». Efectivamente, mi hijo estaba estacionándose frente a la casa, pero no venía solo. Había otro hombre con él, un hombre que no reconocí. «Carmen», dijo Esperanza con voz muy seria, «ese hombre que viene con Roberto trabaja para Herrera». Sentí como si me hubieran echado agua helada. ¿Roberto está trabajando con ellos? No sé, pero lo vamos a averiguar ahora mismo. Esperanza sacó una pistola pequeña de su bolsa. ¿Qué está haciendo? Mi trabajo, respondió. Protegerla. Escuchamos pasos en el jardín delantero y la voz de Roberto. Mamá, ¿estás en casa? Necesitamos hablar. Mi hijo tocó la puerta con la familiaridad de alguien que había crecido en esa casa, pero su voz sonaba diferente, más tensa, más urgente, y el hecho de que viniera acompañado de un hombre que trabajaba para el asesino de su padre me llenó de un miedo que no sabía que existía. «Carmen, quédese aquí», susurró Esperanza, guardando la pistola en la cintura de su pantalón y cubriéndola con el saco. «Deje que yo maneje esto». «Pero es mi hijo». «Su hijo podría estar en peligro, o podría estar involucrado. Hasta que sepamos cuál de las dos cosas es cierta, necesito que confíe en mí». Bajamos las escaleras. Esperanza se transformó instantáneamente en la nuera tímida que yo conocía. Encorvó ligeramente los hombros, bajó la mirada, se alisó el cabello de forma nerviosa. Abrí la puerta y ahí estaba Roberto, mi único hijo, con esos ojos preocupados que tenía desde niño cuando algo lo angustiaba. Pero el hombre a su lado me hizo sentir un escalofrío inmediato. Era alto, fornido, con traje caro, pero que no ocultaba que estaba acostumbrado a la violencia. «Hola, mamá», dijo Roberto, abrazándome como siempre. Olía a su colonia habitual y a nervios. «Te presento a Rubén Castillo. Es, un asociado del trabajo». Rubén me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mucho gusto, señora Morales. Roberto me ha hablado mucho de usted». «Pasen», dije, manteniendo la voz tranquila, aunque el corazón me latía como tambor. En la sala, Roberto se sentó en el sillón donde su padre solía leer el periódico. Esperanza se acomodó en su lugar habitual, cerca de mí, pero sin llamar la atención. Rubén estudió la habitación, como si estuviera memorizando cada detalle. «Mamá», comenzó Roberto, «necesito preguntarte algo importante sobre papá». «¿Sobre tu padre?» «Roberto, ya han pasado 6 meses». «Lo sé, pero han surgido algunas discrepancias en su trabajo». Rubén se inclinó hacia adelante. «Señora, trabajamos con don Alejandro Vázquez en la empresa donde laboraba su esposo. Hemos encontrado algunas irregularidades en los archivos que manejaba Eduardo». «Irregular». Esa palabra me puso la piel de gallina. «No entiendo qué irregularidades podría haber», dije cuidadosamente. «Eduardo era un hombre muy honesto». «Por supuesto», dijo Rubén con esa sonrisa falsa. «Nadie duda de su honestidad, pero parece que alguien más podría haber estado usando su acceso a los archivos». Roberto me miró con preocupación genuina. «Mamá, ¿papá te mencionó algo extraño en sus últimos meses? ¿Alguna preocupación sobre el trabajo?» Miré a Esperanza. Estaba sentada con las manos entrelazadas, la imagen perfecta de una nuera que no entendía de temas complicados. Pero sus ojos me estaban diciendo claramente: «Tenga cuidado. Tu padre nunca me hablaba de problemas del trabajo». Mentí. Ya sabes cómo era. Llegaba a casa y quería paz y tranquilidad.
Rubén intercambió una mirada rápida con Roberto. Señora Morales, ¿su esposo le dio algo para guardar en sus últimos días? ¿Documentos, discos, cualquier cosa relacionada con el trabajo? Ahí estaba, la pregunta que habían venido a hacer. No, respondí firmemente. Eduardo nunca trajo trabajo a casa. ¿Está segura?, insistió Rubén, y su tono se volvió ligeramente más duro. Porque es muy importante que encontremos esos documentos. Podría haber información que comprometa la seguridad de varias personas. ¿Seguridad? ¿O secretos criminales que necesitaban ocultar? Rubén, dijo Roberto, y noté tensión en su voz. Ya te dije que mi madre no sabe nada de esto. Por supuesto. Roberto, solo necesitamos estar seguros. Esperanza habló por primera vez, con la voz suave y sumisa que yo conocía. Disculpen, ¿quieren café? ¿Puedo preparar? No es necesario, cortó Rubén bruscamente. Luego se dirigió a mí de nuevo. Señora, ¿le importaría si revisamos brevemente la habitación de su esposo? Solo para descartar que no haya quedado algún documento de trabajo. ¿Revisar la habitación de Eduardo? La indignación en mi voz era completamente real. Señor Castillo, con todo respeto, esa habitación está exactamente como la dejó mi esposo y no va a ser revisada por extraños. Roberto se veía incómodo. Mamá, entiendo que es difícil, pero si hay algo que pueda ayudar. Roberto, dije con la autoridad de madre que había usado toda su vida, tu padre murió de un infarto. ¿Qué tipo de documentos de trabajo podrían tener que ver con eso? Rubén y Roberto intercambiaron otra mirada. Esta vez la vi claramente. Mamá, dijo Roberto lentamente, hay algo que no te dijimos sobre la muerte de papá. El aire se espesó. Esperanza se tensó imperceptiblemente. ¿Qué cosa? Roberto respiró profundo. La empresa ha estado recibiendo amenazas serias, y creemos que la muerte de papá podría no haber sido natural. Fingir sorpresa cuando sabes la verdad es más difícil de lo que parece. ¿Amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? Gente muy peligrosa, señora, dijo Rubén. El tipo de gente que mata para proteger sus secretos. Por eso necesitamos encontrar cualquier cosa que papá pudiera haber guardado, continuó Roberto. Podría ser la única forma de hacer justicia por su muerte. ¿Justicia? Mi hijo hablaba de justicia mientras estaba sentado en mi sala con un hombre que trabajaba para los asesinos de su padre. Roberto, dije cuidadosamente, si realmente crees que tu padre fue asesinado, ¿no deberías estar hablando con la policía en lugar de con asociados del trabajo? Rubén respondió antes de que Roberto pudiera hablar. La policía no puede manejar este tipo de casos, señora. Demasiado complicado, demasiado peligroso. Esperanza se levantó de repente. Disculpen, me siento un poco mareada. ¿Puedo ir a la cocina por un vaso de agua? Claro, mi amor, dijo Roberto con preocupación genuina. ¿Estás bien? Solo necesito aire fresco. Esperanza salió hacia la cocina, pero yo sabía que no iba por agua. Iba a hacer algo, lo que fuera que habían planeado para este momento. Rubén aprovechó que Esperanza no estaba para acercarse más a mí. Señora Morales, voy a ser directo con usted. Su vida está en peligro. Las mismas personas que mataron a Eduardo la están buscando porque creen que usted tiene lo que ellos necesitan. ¿Y usted cómo sabe eso?, pregunté. Porque yo trabajo para ellos, dijo simplemente. Roberto se puso de pie de un salto. ¿Qué? ¿Rubén? ¿Dijiste que trabajabas para don Alejandro? Trabajo para Herrera, dijo Rubén, sacando una pistola de su saco. Y tú, Roberto, me has sido muy útil trayéndome hasta tu madre. Mi hijo se quedó paralizado. No entiendo. Tu madre tiene documentos que pueden enviar a mi jefe a prisión por el resto de su vida, explicó Rubén con calma, como si estuviera hablando del clima. Documentos que tu padre robó antes de que lo elimináramos. ¿Eliminaron? Roberto se veía confundido y aterrado. ¿Mataron a mi papá? Tu papá era un espía. Roberto, y los espías que se meten donde no deben, mueren. En ese momento, Esperanza regresó de la cocina, pero no era la misma mujer que había salido. Venía con la pistola en la mano y una expresión letal en el rostro. Rubén Castillo, dijo con voz de hielo, está bajo arresto por asesinato. Rubén se volteó hacia ella, pero no parecía sorprendido. Agente Torres, nos preguntábamos cuándo iba a aparecer. Roberto miró a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. ¿Esperanza? ¿Qué está pasando? Lo que pasa, dijo Rubén, manteniendo su arma apuntada hacia mí,
Es que tu esposa es una policía federal y tú has estado viviendo con una mentira durante 12 años. El silencio que siguió a las palabras de Rubén fue como el momento antes de que explote una bomba. Roberto miraba a Esperanza como si hubiera hablado en un idioma extranjero. El arma de Rubén seguía apuntándome, y yo estaba sentada en mi propia sala sintiendo como si hubiera caído en un universo paralelo. ¿Esperanza? La voz de Roberto salió quebrada, como la de un niño que acaba de descubrir que Santa Claus no existe. ¿Es cierto? Esperanza mantuvo su pistola firmemente apuntada hacia Rubén, pero sus ojos se llenaron de dolor cuando miró a su esposo. «Roberto, yo puedo explicarte». «¡12 años!», gritó Roberto. «12 años de matrimonio han sido una mentira. Roberto, por favor, escúchame». Rubén se rió. Una risa fría y calculadora. «Esto es mejor que una telenovela, Roberto. Tu esposa se casó contigo porque necesitaba vigilar a tu padre. Tú fuiste solo la cobertura perfecta». «Eso no es completamente cierto», dijo Esperanza con voz firme, pero cargada de emoción. «Roberto, sí, comencé como una misión, pero...» «¿Una misión?». Roberto se tambaleó hacia atrás. «¿Yo fui una misión? Al principio. Pero todo cambió, Roberto. Todo lo que siento por ti ahora es real». Rubén aprovechó la distracción emocional para moverse ligeramente hacia la puerta. «¡Qué romántico! Pero ahora necesito esos documentos, señora Morales. Y los necesito ahora». «Ya se los dije», mentí. «Eduardo nunca trajo trabajo a casa». «Señora», dijo Rubén con paciencia falsa, «podemos hacer esto por las buenas o por las malas, pero esos documentos van a salir de esta casa conmigo». Esperanza dio un paso adelante. «No va a tocar a Carmen. Agente Torres, usted está superada en número. Mis compañeros están afuera esperando mi señal». «¿Compañeros?». Miré hacia la ventana, pero no pude ver nada. Roberto finalmente habló, y su voz sonaba diferente, más dura, más parecida a la de su padre de lo que había notado antes. «Rubén», dijo lentamente, «explícame algo. Tú me dijiste que trabajabas para don Alejandro. Me convenciste de traerte hasta mi madre, diciendo que había irregularidades en los archivos de mi padre. Así es. Pero ahora resulta que trabajas para Herrera, que mataste a mi padre y que mi esposa es una agente federal. Correcto en todo». Roberto asintió lentamente, como si estuviera procesando información muy complicada. «¿Y tú creías que yo no sabía nada de esto? Obviamente no sabías nada». «Tienes razón», dijo Roberto con una sonrisa extraña. «No sabía que mi esposa era policía federal. No sabía que mi padre había sido asesinado. Y definitivamente no sabía que tú eras el asesino». Roberto metió la mano en su saco. «Pero sí sabía», continuó, sacando su propia pistola, «que mi padre me pidió que protegiera a mi madre si algo le pasaba. Y sí sabía que don Alejandro me dijo que tuviera mucho cuidado en quién confiaba». Rubén se volteó hacia Roberto, sorprendido. «¿Qué carajo?» «Roberto», murmuré, «¿tú sabías?» «No sabía los detalles, mamá, pero papá me dijo 3 días antes de morir que si algo le pasaba, cuidara de ti, que había gente peligrosa y que no confiara en nadie que viniera preguntando por documentos». Esperanza lo miró con admiración. «¿Por eso aceptaste venir aquí con él?» «Acepté venir aquí para ver qué quería exactamente y para asegurarme de que mi madre estuviera bien protegida». Rubén ahora tenía 2 armas apuntándole. Su expresión de confianza había desaparecido completamente. «Esto no cambia nada», dijo, pero ya no sonaba tan seguro. «Esos documentos van a salir de esta casa. Los únicos que van a salir de esta casa», dijo Roberto firmemente, «son tú y tus compañeros, en una ambulancia o en un coche patrulla. Tú decides». En ese momento, algo cambió en los ojos de Rubén, una desesperación peligrosa. «Si no puedo tener los documentos», dijo, «entonces no puede tenerlos nadie». Movió su pistola hacia mí tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Esperanza gritó «¡No!» y se lanzó hacia adelante. Roberto disparó. El sonido en la sala pequeña fue ensordecedor. Rubén se tambaleó hacia atrás, sujetándose el hombro, pero no soltó su arma. Esperanza le disparó también, esta vez al pecho. Rubén cayó hacia atrás, derribando la lámpara de pie que Eduardo había comprado para nuestro primer aniversario. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Este silencio tenía peso, el peso de la violencia y la muerte. Roberto corrió hacia mí.
Mamá, ¿estás bien? Asentí, aunque no estaba segura de estar bien. Nada volvería a estar bien después de esto. Esperanza se acercó a Rubén y verificó que estuviera muerto. Luego habló por un teléfono que no le había visto antes. Operativo terminado. Un sospechoso abatido. Necesitamos equipo de limpieza en la ubicación. Colgó y se volteó hacia Roberto. Roberto, yo... Esperanza, dijo Roberto, y su voz era suave. Después hablamos de eso. Ahora dime qué necesitamos hacer para mantenernos seguros. Esperanza lo miró con ojos que brillaban de lágrimas no derramadas. Gracias. ¿Por qué? Por no odiarme. Roberto se acercó a ella y la abrazó, pistola y todo. Esperanza, estoy confundido, dolido y probablemente en shock, pero 12 años de matrimonio no desaparecen en 5 minutos. Esperanza se aferró a él como si fuera lo único real en el mundo. Carmen, dijo después de separarse de Roberto, necesitamos llamar a don Alejandro. Con las evidencias que encontramos y lo que acaba de pasar aquí, podemos proceder con el arresto de Herrera. ¿Ya terminó todo?, pregunté. Esperanza y Roberto intercambiaron una mirada. Mamá, dijo Roberto suavemente, esto apenas está comenzando. Afuera, escuché sirenas acercándose. En mi sala había un hombre muerto junto a la lámpara rota de mi primer aniversario. Mi nuera era una agente federal. Mi hijo estaba involucrado en algo que no entendía completamente, y mi marido había sido asesinado por documentos que habían estado escondidos en mi closet durante 6 meses. Pero por primera vez en medio año, sentí algo parecido a la esperanza. Eduardo iba a tener justicia, y los responsables de su muerte iban a pagar. La guerra apenas comenzaba, pero ahora sabía que no estaba luchando sola. Los siguientes 30 minutos transformaron mi casa en una escena de película policial. Agentes federales, técnicos forenses, fotógrafos de evidencia. Mi tranquila sala de Coyoacán parecía el centro de operaciones de una guerra que yo ni siquiera sabía que existía. Esperanza había recuperado completamente su identidad real. Ya no quedaba rastro de la nuera tímida. Coordinaba equipos, daba órdenes, hablaba por radios con códigos que sonaban a idioma extranjero. Era impresionante y aterrador verla en acción. Roberto se había sentado conmigo en la cocina, ambos con tazas de café que ninguno estaba tomando. Seguía procesando que su matrimonio había comenzado como una operación encubierta. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si hubiera estado viviendo en una película y acaban de cambiar el canal, respondió. Mamá, ¿tú sabías algo de esto? Hace 3 horas yo creía que tu padre había muerto de un infarto natural y que Esperanza trabajaba en Liverpool. Don Alejandro llegó acompañado de una mujer elegante de unos 50 años que se presentó como fiscal Claudia Hernández. Carmen, dijo don Alejandro tomando mis manos, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. Lo único que lamento, respondí con más firmeza de la que me conocía, es que Eduardo no vivió para ver a estos criminales en prisión. La fiscal sonrió con aprobación. Señora Morales, con las evidencias que encontramos hoy, podemos proceder contra toda la organización de Herrera, pero necesitamos su ayuda. ¿Mi ayuda? Esperanza se acercó a la mesa. Carmen, Herrera todavía no sabe que Rubén está muerto. No sabe que encontramos los documentos. Cree que todo está bajo control. ¿Y eso qué significa? Significa, dijo la fiscal, que tenemos una ventana de oportunidad para atrapar a Herrera en flagrancia. Pero necesitamos que usted haga algo muy valiente. No me gustó cómo sonaba eso. Queremos que llame a Herrera, continuó Esperanza, que le diga que encontró los documentos de Eduardo y que está dispuesta a negociar. ¿Negociar qué? Su silencio a cambio de dinero, explicó don Alejandro. Herrera pensará que usted es una viuda codiciosa que quiere sacar provecho de la situación. Roberto se enderezó en su silla. Absolutamente no. No voy a permitir que pongan a mi madre en peligro. Roberto, dije calmadamente, deja que escuche el plan completo. La fiscal abrió una carpeta. Señora Morales, Herrera tiene una reunión mañana a las 8 p.m. en el Hotel Presidente, suite presidencial. Va a estar ahí con sus principales colaboradores cerrando un negocio grande. ¿Qué tipo de negocio? Un lavado de $200 millones, respondió Esperanza. El más grande de su carrera. Si lo detenemos en ese momento, con ese dinero y esas personas, podemos desmantelar toda la operación. ¿Y qué papel juego yo en esto? Don Alejandro se inclinó hacia adelante. Usted llama a Herrera esta noche.
Le dice que tiene los documentos de Eduardo y que quiere $10 millones por su silencio. Insiste en que la reunión sea mañana, en su suite del hotel, a las 8 p.m. ¿Y él va a aceptar eso? Va a aceptar porque está desesperado, dijo la fiscal. Herrera sabe que sin esos documentos nosotros no podemos probar nada, pero también sabe que con esos documentos él va a prisión de por vida. ¿Qué garantías tengo de que no me va a matar en cuanto entre a esa suite? Va a estar rodeada de agentes, aseguró Esperanza. Yo voy a estar ahí. Roberto va a estar ahí. Equipos de asalto en todos los pisos del hotel. Roberto negó con la cabeza. Sigue siendo demasiado peligroso. Roberto, dije, sorprendiéndome a mí misma, tu padre murió para conseguir esas evidencias. No voy a permitir que su sacrificio sea en vano. Mamá, además, continué, sintiendo algo parecido a la emoción en el pecho, quiero ver la cara de ese hombre cuando se dé cuenta de que una viuda codiciosa lo atrapó. Esperanza sonrió por primera vez en horas. Carmen, usted va a ser perfecta para esto. Pasamos las siguientes 2 horas planeando cada detalle. Yo llevaría una grabadora oculta, un localizador GPS y una señal de pánico. Esperanza estaría disfrazada como personal del hotel. Roberto formaría parte del equipo de apoyo en el piso inferior. ¿Y si Herrera sospecha que es una trampa?, pregunté. Por eso va a funcionar, explicó la fiscal. Usted es exactamente lo que él espera. Una viuda mayor, sin experiencia en estas cosas, que se asustó al encontrar los documentos y solo quiere dinero para mantenerse callada. A las 10 p.m., con todas las cámaras y micrófonos instalados, marqué el número que don Alejandro me había dado. ¿Ignacio Herrera?, pregunté cuando contestó una voz masculina. ¿Quién habla? Soy Carmen Morales, la viuda de Eduardo Morales. Silencio. Luego, ¿qué quiere? Encontré lo que estaban buscando. Los documentos de mi esposo. Más silencio. Continúe. Quiero $10 millones y una garantía de que me van a dejar en paz. Señora Morales, creo que hay una confusión. No hay confusión. Señor Herrera, sé exactamente lo que contienen estos documentos. Sé lo que le van a costar si llegan a manos equivocadas. Otro silencio largo. ¿Dónde quiere reunirse? Mañana a las 8 p.m. En su suite del Hotel Presidente. Y señor Herrera, si me pasa algo, estos documentos van directo a la PGR. Está bien, pero viene sola. Por supuesto. Colgué y mis manos temblaban ligeramente. Esperanza me abrazó. Lo hizo perfecto, Carmen. Roberto seguía preocupado. ¿Estamos seguros de que esto va a funcionar? Va a funcionar, dijo don Alejandro con convicción. Herrera es codicioso y desesperado. Es una combinación perfecta para cometer errores. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Eduardo, en cómo había arriesgado todo para hacer lo correcto. Mañana, de alguna manera, iba a terminar lo que él había empezado. A las 6 a.m., Esperanza llegó con un equipo técnico para instalarme todos los dispositivos. Microcámaras, grabadoras, localizadores. Me convertí en una viuda cyborg. Carmen, me dijo mientras revisaba el último aparato, si en algún momento siente que las cosas van mal, presione este botón. Inmediatamente estaremos ahí. ¿Y si no me da tiempo de presionar el botón? Por eso Roberto va a estar monitoreando todo desde el piso de abajo. Al primer signo de problemas, entramos. A las 7:30 p.m. estaba parada frente al Hotel Presidente. Era un edificio elegante del centro, el tipo de lugar donde la gente rica hace negocios sucios. Roberto me abrazó antes de que entrara. Mamá, todavía puedes cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión, hijo. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa del hombre que te convirtiste. Tu padre estaría orgulloso también. Te amo, mamá. Yo también te amo. Ahora vamos a hacer justicia. Entré al lobby del hotel sola, cargando una bolsa que supuestamente contenía los documentos originales. En realidad, contenía copias y una segunda grabadora de respaldo. En el elevador hacia el piso 35, respiré profundo. A mis 67 años, me estaba convirtiendo en una espía. Eduardo, pensé, esto es por ti. El ascensor hacia el piso 35 se sintió como un viaje hacia otro mundo. A medida que subía, podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas de una manera que no había experimentado nunca. A los 67 años, estaba viviendo mi primera misión encubierta. La suite presidencial estaba al final de un pasillo alfombrado de rojo. 2 hombres en trajes caros hacían guardia junto a la puerta. Cuando me acerqué,
Uno de ellos habló por un pequeño micrófono. La señora está aquí. La puerta se abrió y entré a una habitación que parecía más bien una oficina ejecutiva. Ventanales enormes con vista a toda la ciudad, muebles elegantes y una mesa de juntas donde estaban sentados 4 hombres. Ignacio Herrera se levantó. Era más bajo de lo que había imaginado, con cabello gris perfectamente peinado y ojos fríos que me evaluaron como si fuera una mercancía. «Señora Morales», dijo con voz controlada. «Gracias por venir, señor Herrera». Me indicó una silla frente a la mesa. Los otros 3 hombres me observaban en silencio. Reconocía una de las fotografías que había encontrado en la caja fuerte de Eduardo. «¿Trajo lo que me prometió?», preguntó Herrera directamente. Puse la bolsa sobre la mesa. «Primero hablemos de las garantías». Herrera sonrió, pero no con humor. «Señora, usted no está en posición de hacer demandas». «Al contrario», respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. «Tengo exactamente lo que usted necesita, y usted tiene exactamente lo que yo quiero, que es $10 millones y la promesa de que nunca más voy a escuchar de ustedes». Uno de los hombres se rió. «¿10 millones? ¿Sabe cuánto es eso?» «Sé exactamente cuánto es», repliqué. «También sé cuánto van a perder si estos documentos llegan a la PGR». Herrera alzó una mano para silenciar a su subordinado. «Muéstrenos qué tiene». Abrí la bolsa y saqué una carpeta. La deslicé por la mesa hacia Herrera. Él la abrió y su expresión cambió inmediatamente. Incluso con copias, el impacto de ver su propia firma en documentos incriminatorios era visible. «¿Cómo sabemos que estas son todas las copias?», preguntó. «No lo saben», dije simplemente. «Por eso van a pagarme y me van a dejar en paz». Herrera cerró la carpeta lentamente. «Señora Morales, creo que usted no entiende completamente la situación». «Entiendo perfectamente. Ustedes mataron a mi esposo porque él tenía evidencia de sus crímenes. Ahora yo tengo esa evidencia». «Su esposo», dijo Herrera con voz peligrosa, «se metió en asuntos que no le correspondían. Mi esposo era un hombre honesto que hacía su trabajo. Su esposo era un espía que amenazaba nuestro negocio». Sentí rabia subiendo por mi garganta, pero la controlé. Esto era exactamente lo que necesitaba que dijera. «¿Entonces admite que lo mataron?». Herrera me estudió cuidadosamente. «Admito que su esposo tuvo una muerte muy conveniente para nosotros». En mi oído, el pequeño auricular me transmitió la voz de esperanza. «Carmen, eso fue perfecto. Siga así». «¿Y qué garantías tengo?», pregunté, «de que no van a hacer lo mismo conmigo?» «Porque usted es inteligente», dijo Herrera. «Su esposo era idealista. Los idealistas son peligrosos. Pero usted solo quiere dinero y tranquilidad». «Exactamente». Herrera se levantó y caminó hacia la ventana. «10 millones es mucho dinero, señora. Considerando lo que estas evidencias pueden costarle, es una ganga». Se volteó hacia mí. «¿Cómo sabemos que puede mantener la boca cerrada?» «Porque no soy estúpida. Sé que si hablo, ustedes me van a matar». «Correcto». Uno de los otros hombres se inclinó hacia Herrera y le murmuró algo al oído. Herrera asintió. «Señora Morales, tenemos una contrapropuesta». «Oh, no. Esto no estaba en el plan». «¿Qué tipo de contrapropuesta?» 5 millones ahora, 5 millones en 6 meses. Y usted trabaja para nosotros». «¿Trabajar para ustedes haciendo qué?» «Su hijo Roberto está bien posicionado en la industria de seguros. Nosotros necesitamos a alguien que pueda validar ciertas reclamaciones». Sentí un escalofrío. Querían usar a Roberto para su siguiente esquema. «Mi hijo no sabe nada de esto. Y no necesita saberlo. Usted simplemente lo convence de procesar ciertas pólizas sin hacer demasiadas preguntas». «¿No? ¿Perdón?» Me levanté de la silla. Dije que no. Roberto no va a ser parte de esto. Herrera sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. «Señora, creo que no entiende. No era una propuesta, era una orden». Los otros hombres se pusieron de pie. Uno de ellos sacó una pistola. «Siéntese, señora Morales». En mi auricular escuché la voz tensa de Esperanza. «Carmen, presione el botón de pánico. Ahora». Pero antes de que pudiera moverme, Herrera habló de nuevo. «¿Sabe qué me parece curioso, señora Morales?» «¿Qué?» «Que una viuda de 67 años de repente se vuelva tan valiente. Que sepa exactamente qué preguntas hacer. Que tenga el valor de venir aquí sola». Mi corazón se aceleró. ¿Sospechaba algo? La gente hace cosas extrañas cuando necesita dinero.
¿O cuando trabaja con la policía? El aire se espesó. Todo se había acabado. No sé de qué habla. Herrera se acercó a mí lentamente. Señora, ¿su nuera no se llama Esperanza Torres? ¿Cómo sabía el apellido real de Esperanza? Sí. ¿Y no es cierto que Esperanza Torres es agente de la PGR? Todo se derrumbó. Sabían quién era Esperanza. Sabían que esto era una trampa. Señor Herrera. Y ahora, continuó con voz peligrosa, resulta que usted viene aquí con una historia muy conveniente sobre encontrar documentos. Uno de los hombres habló por radio. Confirmen que el piso está limpio. Después de un momento, piso limpio, 5 agentes neutralizados. ¿5 agentes neutralizados? ¿Esperanza? ¿Roberto? ¿Qué hicieron? Grité. Lo que hacemos con todos los policías que se meten en nuestros asuntos, dijo Herrera fríamente. En ese momento supe que había cometido un error terrible. No era la cazadora, era la presa, y acababan de cerrar la trampa. Las palabras 5 agentes neutralizados resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Roberto, Esperanza, todo el equipo que estaba ahí para protegerme, ¿estaban muertos por mi culpa? ¿Qué les hicieron? Repetí, y esta vez mi voz se quebró. Herrera se sentó en el borde de la mesa, disfrutando claramente mi desesperación. Señora Morales, ¿realmente creía que íbamos a caer en una trampa tan obvia? No sé de qué trampa habla. ¡Basta!, gritó, y su máscara de civilidad se desplomó completamente. Sabemos quién es Esperanza Torres desde hace 3 años. La hemos estado alimentando información falsa todo este tiempo. 3 años. Mi mente corrió tratando de procesar las implicaciones. ¿Esperanza sabía que ustedes sabían? Por supuesto que no. Creía que era muy inteligente, muy encubierta, pero desde el momento que se casó con su hijo, la teníamos vigilada. Uno de los hombres se acercó y me mostró un teléfono. En la pantalla había una foto tomada desde lejos. Roberto saliendo del hotel en una ambulancia. Su hijo está vivo, dijo Herrera. Por ahora, bala en el hombro, nada fatal. Sentí un alivio enorme mezclado con terror. ¿Y Esperanza? La agente Torres está disfrutando de una habitación muy especial en el sótano de este hotel. ¿Qué quieren de mí? Herrera regresó a su silla. Queremos los documentos reales, no estas copias baratas. Ya se los di. Señora, interrumpió con paciencia falsa, hemos revisado cada página de lo que su esposo robó. Faltan piezas clave, el directorio completo de contactos, las cuentas bancarias en Suiza, los nombres de los funcionarios que tenemos en nómina. Eduardo había sido más inteligente de lo que pensé. Había separado las evidencias. No sé dónde están esas cosas. Lo va a recordar, o su nuera va a pagar el precio. Me mostraron otro teléfono. Esta vez era un video en vivo. Esperanza estaba atada a una silla en lo que parecía un sótano. Tenía sangre en la cara, pero estaba consciente. ¡Carmen!, gritó al ver la cámara. ¡No les dé nada! ¡Es una trampa! La imagen se cortó. Como puede ver, dijo Herrera calmadamente, la agente Torres está bien, pero mi paciencia tiene límites. Pensé furiosamente. Eduardo había mencionado un regalo de aniversario. Habíamos encontrado la caja fuerte, pero ¿qué si había más? Necesito ir a mi casa, dije finalmente. ¿Para qué? Mi esposo era un hombre muy meticuloso. Si escondió algo más, estaría en la casa. Herrera consideró esto. Vamos todos a su casa. Y señora, si esto es algún tipo de juego, no es un juego. Solo quiero que terminen con esto. En el auto hacia Coyoacán, atado como si fuera una criminal, mi mente trabajaba frenéticamente. Roberto estaba herido pero vivo. Esperanza estaba cautiva pero viva. Yo tenía que encontrar una manera de salvarlos a ambos. ¿Qué había dicho Eduardo exactamente sobre el regalo de aniversario? Había algo más, algo que había pasado por alto. Llegamos a mi casa y me llevaron directamente a la recámara. Herrera y 2 de sus hombres me observaron mientras revisaba cada cajón, cada rincón del closet. ¿Qué está buscando exactamente?, preguntó Herrera. Eduardo siempre decía que los mejores regalos son los que duran para siempre. Revisé la caja fuerte de nuevo. Vacía, pero detrás de la caja, pegado a la pared, había algo que no había notado antes. Un pequeño número escrito con lápiz. 1979. Nuestro año de matrimonio. Señora, un momento. ¿Dónde más podría estar ese número? Revisé el closet de Eduardo, tocando las paredes, buscando algo fuera de lugar.
En la esquina de atrás, detrás de donde colgaban sus camisas, mis dedos encontraron algo extraño, una pequeña hendidura en la pared. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los hombres. Era una caja fuerte empotrada en la pared, tan pequeña y bien disimulada que nunca la había notado. El panel digital pedía una combinación de 4 números. La caja se abrió. Adentro había un sobre grueso y algo más. Una pistola pequeña con una nota. «Carmen, úsala solo si no hay otra opción». Tomé el sobre con manos temblorosas, dejando la pistola donde estaba. Los hombres de Herrera no habían visto el arma desde donde estaban parados. «¿Qué hay en el sobre?», preguntó Herrera impaciente. Lo abrí. Más documentos, pero estos eran diferentes. Listas de nombres, números de cuentas bancarias, fotografías de reuniones secretas. «Esto es», murmuré, «los documentos completos». Herrera me quitó el sobre y revisó el contenido rápidamente. Su expresión cambió de impaciencia a satisfacción. «Perfecto, ahora tenemos todo. ¿Van a liberar a Esperanza?». Herrera sonrió. «Señora Morales, usted realmente no entiende cómo funciona esto». «Entiendo perfectamente. Ustedes tienen lo que querían. Yo quiero a mi familia de vuelta». «Su familia», dijo Herrera lentamente. «Sabe demasiado. Han visto demasiado». El miedo se convirtió en terror absoluto. «Hicimos un trato». «No, señora. Usted hizo demandas, pero aquí yo soy quien hace los tratos». Uno de sus hombres habló por radio. «Confirmen la eliminación de la agente Torres». «No», grité. Pero en lugar de una confirmación, la radio crepitó con sonidos de balazos y gritos. «Estamos bajo ataque. Necesitamos refuerzos inmediatamente». Herrera se puso tenso. «¿Qué está pasando? El edificio está rodeado. Son federales». En ese momento entendí algo que me llenó de esperanza y terror a la vez. Esta había sido una trampa dentro de otra trampa. Esperanza y su equipo habían sabido desde el principio que Herrera sabía quién era ella. Y habían planificado esto exactamente como estaba sucediendo. La pregunta era, ¿yo era parte del plan real o era otro sacrificio necesario? Los sonidos de batalla que llegaban por la radio de Herrera me llenaron de una mezcla extraña de esperanza y terror. ¿Significaba que Esperanza estaba bien? ¿O que más gente iba a morir por culpa de documentos que mi esposo había escondido en mi closet? «¡Señor!», gritó uno de los hombres de Herrera. «Necesitamos salir de aquí ahora». Pero Herrera se veía más furioso que asustado. «No, no hasta que terminemos con esto». Sacó su propia pistola y me apuntó directamente. «Señora Morales, usted nos ha causado muchos problemas. Yo solo quería justicia para mi esposo. Y yo solo quiero que la gente se meta en sus propios asuntos». En ese momento, como si hubiera estado esperando la señal perfecta, Roberto apareció en la puerta de la recámara. Tenía el brazo izquierdo en cabestrillo y una pistola en la mano derecha. «Aléjese de mi madre», dijo con una voz que no le había escuchado nunca. Herrera volteó hacia él. «El hijo héroe, ¿cómo saliste del hospital?» «Las balas en el hombro duelen». «Pero no matan», respondió Roberto. «A diferencia de lo que usted les está haciendo a familias inocentes». «Roberto», dije, «¿cómo supiste dónde estábamos? Porque nunca dejé de rastrearte, mamá». «¿Rastrearme? ¿Qué significaba eso?» Herrera se rió. «Qué familia tan unida. Lástima que van a morir juntos». Pero antes de que pudiera disparar, Roberto habló de nuevo. «Señor Herrera, hay algo que no sabe sobre mí». «¿Qué cosa?» «No trabajo para una compañía de seguros». El mundo se detuvo. «¿Qué?», murmuré. Roberto me miró con ojos llenos de tristeza y determinación. «Mamá, trabajo para la DEA. He estado trabajando en esta operación durante 2 años. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo». «¿Qué estás diciendo?» «Papá me reclutó antes de morir. Me dijo que el único modo de protegerte era desde adentro de la investigación». Herrera palideció. «Eso es imposible. Verificamos todos los antecedentes de la familia Morales». «Verificaron los antecedentes de Roberto Morales, empleado de seguros», dijo mi hijo con una sonrisa fría. «No verificaron los antecedentes de Robert Morris, agente encubierto». «¿Roberto Morris? ¿Mi hijo había estado viviendo con una identidad falsa?» «Roberto», susurré. «¿Quién eres tú realmente?» «Soy tu hijo, mamá. Eso nunca ha sido mentira. Pero también soy el agente que ha estado documentando todos los movimientos de Herrera durante los últimos 2 años». Uno de los hombres de Herrera
Levantó su arma hacia Roberto. Pero mi hijo fue más rápido. 2 disparos, y el hombre cayó. Herrera aprovechó la distracción para acercarse más a mí, presionando el cañón de su pistola contra mi sien. «Baja tu arma, agente Morris, o tu madre muere». Roberto bajó lentamente su pistola. «Está bien, calmemos esto». «No hay nada que calmar», gritó Herrera. «Ustedes destruyeron años de trabajo». «Señor Herrera», dijo Roberto con voz tranquila, «usted destruyó su propio trabajo cuando decidió matar a un contador honesto. Tu padre se merecía morir. Era un espía». «Mi padre», respondió Roberto con voz de hielo, «era un hombre bueno que se negó a mirar hacia otro lado cuando vio crímenes». La pistola contra mi cabeza temblaba ligeramente. Herrera estaba perdiendo el control. «Roberto», dije suavemente, «hay algo que necesitas saber». «¿Qué, mamá?» Sin mover la cabeza, dirigí mis ojos hacia la caja fuerte abierta donde estaba la pistola que Eduardo me había dejado. Roberto entendió inmediatamente. «¿Papá te dejó eso?» Con instrucciones muy específicas sobre cuándo usarla. Herrera se dio cuenta de que estábamos comunicándonos en código. «¿De qué están hablando?» «Estamos hablando», dije, y lentamente moví mi mano hacia la caja fuerte, «de que mi esposo me conocía mejor de lo que ustedes creen». «No se mueva», pero ya tenía la pistola en mi mano. «Eduardo sabía», continué, volteándome rápidamente y liberándome del agarre de Herrera, «que si alguien trataba de lastimar a mi familia, yo no me quedaría de brazos cruzados». Herrera levantó su arma, pero yo ya tenía la mía apuntándole. «Señora Morales, usted no va a disparar. Es una anciana respetable». «Tiene razón», dije calmadamente. «Soy una anciana respetable, pero también soy la viuda de Eduardo Morales y la madre de Roberto Morales, y nadie amenaza a mi familia». Disparé. Herrera se tambaleó hacia atrás, sujetándose el pecho, con expresión de shock total. «Esto no debía terminar así», murmuró antes de caer. Roberto corrió hacia mí. «Mamá, ¿estás bien?» Lo abracé con fuerza. «Ahora sí estoy bien». En ese momento, Esperanza irrumpió en la habitación con un equipo de agentes federales. «¡Carmen! ¡Roberto!» «¿Estás bien?», le pregunté. «Perfectamente bien. El video que te mostraron era falso. Estaba en el centro de operaciones coordinando el asalto». Roberto la abrazó con su brazo bueno. «¿Todo fue una trampa dentro de otra trampa?» «Todo fue una trampa dentro de otra trampa dentro de otra trampa», confirmó Esperanza. Herrera creía que sabía quién era yo, pero no sabía quién era Roberto. Y ninguno de los dos sabía que Carmen iba a resultar ser la mejor agente de todos nosotros. Miré hacia Herrera, que estaba siendo atendido por paramédicos. Iba a vivir para enfrentar juicio. «¿Ya terminó todo?», pregunté. «Ya terminó todo», confirmó Esperanza. Pero algo me molestaba. «Roberto, ¿cuánto tiempo hace que sabes la verdad sobre tu padre?» 3 días antes de que muriera me dijo todo. Me pidió que cuidara de ti y que completara su trabajo si algo le pasaba. ¿Y por eso te uniste a la DEA? Me uní a la DEA para vengar a mi padre y proteger a mi madre. Lo miré con orgullo y tristeza. ¿Alguna vez te arrepientes de la vida que has tenido que vivir por esto? Roberto miró a Esperanza, luego de vuelta a mí. «Mamá, conocí a la mujer de mi vida en esta operación. Vengué a mi padre, protegí a mi madre y ayudé a desmantelar una organización criminal que ha lastimado a cientos de familias». Se acercó y me tomó las manos. «Lo único de lo que me arrepiento es de no haberte dicho la verdad antes». Sonreí, sintiendo que un peso enorme se levantaba de mis hombros. «Roberto, la única verdad que necesito saber es que eres mi hijo y que tu padre estaría orgulloso del hombre en que te convertiste». Pero había una pregunta más que necesitaba hacer. «¿Cómo termina esto para nosotros? ¿Para nuestra familia?» Esperanza y Roberto intercambiaron una mirada que contenía años de conversaciones que yo no había escuchado. «Mamá», dijo Roberto, «eso depende de si puedes vivir con una nuera que es agente federal y un hijo que trabaja encubierto. ¿Y pueden ustedes vivir con una suegra que acaba de disparar a un criminal?» Nos reímos. Por primera vez en meses, nos reímos juntos. Pero sabía que había una conversación más difícil esperando. Una conversación sobre verdades, mentiras y qué significaba ser una familia después de todo lo que habíamos vivido. 6 meses después, estaba sentada en el jardín trasero de la casa nueva en San Ángel, viendo a Roberto plantar rosas rojas mientras Esperanza preparaba café en la cocina.
La casa vieja de Coyoacán había sido vendida. Demasiados recuerdos, demasiada sangre, demasiado dolor. Este nuevo lugar se sentía como un nuevo comienzo. El juicio de Herrera había sido un circo mediático. 32 cargos criminales, incluyendo asesinato, lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos y conspiración. La evidencia que Eduardo había recopilado, combinada con los 2 años de investigación encubierta de Roberto, había sido abrumadora. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Don Alejandro había visitado la semana pasada con noticias que me llenaron de satisfacción. Toda la red de lavado de dinero había sido desmantelada. 23 personas arrestadas, incluyendo 2 jueces federales y un gobernador. Los activos recuperados sumaban más de $800 millones. «Mamá», gritó Roberto desde el jardín, «¿dónde quieres las rosas blancas?» «Al lado de la ventana de la cocina», le respondí, «para que las pueda ver cuando lave los platos». Era extraño cómo la vida había encontrado una nueva normalidad. Roberto seguía trabajando para la DEA, pero ahora en oficina, sin operaciones encubiertas. Esperanza había sido promovida a supervisora regional de investigaciones especiales y yo había descubierto que tener una familia de agentes federales era sorprendentemente tranquilo. La terapia había ayudado. Los 3 habíamos ido juntos durante 4 meses, procesando las mentiras, las verdades a medias y el trauma de vivir vidas dobles. Había sido doloroso pero necesario. «Carmen», me llamó Esperanza desde la puerta. «¿Tienes visita?» Me volteé y vi a una mujer joven acercándose por el jardín. Tal vez de 30 años. Cabello oscuro, ojos nerviosos. «Señora Morales, soy Patricia Vázquez. Mi esposo trabajaba para Herrera». Se me puso la piel de gallina. ¿Trabajaba? Fue uno de los arrestados. Está en prisión esperando juicio. «Lo siento, pero no sé cómo puedo ayudarla». Patricia se sentó en la silla junto a mí sin invitación. «Señora, mi esposo no es un criminal. Es contador, como era su esposo. Herrera lo amenazó para que falsificara registros». Suspiré. En los últimos 6 meses había recibido decenas de visitas similares. Esposas, madres, hermanas de hombres involucrados en la organización de Herrera, todas jurando que sus familiares eran víctimas, no criminales. «Patricia, entiendo que es difícil, pero, por favor, escúcheme». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi esposo tiene grabaciones de Herrera amenazándolo, diciéndole que nos iba a matar si no hacía lo que le pedía». Eso captó mi atención. «¿Qué tipo de grabaciones?» «Todo. Durante 3 años. Mi esposo sabía que algo malo iba a pasar, así que empezó a grabar todas sus conversaciones con Herrera». Roberto se acercó, limpiándose la tierra de las manos. «¿Todo bien aquí?» «Roberto, esta señora dice que su esposo tiene grabaciones de Herrera». Roberto se puso serio inmediatamente. «¿Qué tipo de grabaciones?» «Amenazas, órdenes de falsificar documentos, nombres de otros funcionarios corruptos, fechas específicas de operaciones». Patricia hablaba rápidamente. «Mi esposo las escondió en caso de que algo le pasara». «¿Por qué no las entregó antes?», preguntó Roberto. «Porque tenía miedo. Herrera le dijo que si hablaba, nos mataría a mí y a nuestras 2 hijas». Esperanza se acercó con 3 tazas de café. «¿De qué están hablando?». Roberto la puso al día rápidamente. Esperanza se sentó y estudió a Patricia cuidadosamente. «¿Su esposo está dispuesto a testificar? Si pueden garantizar nuestra protección». «Sí». «¿Qué tan comprometedoras son estas grabaciones?», preguntó Esperanza. Herrera menciona nombres de políticos, jueces, comandantes de policía. Habla de asesinatos específicos, incluyendo el del señor Eduardo Morales». El aire se espesó. «¿Más evidencia sobre la muerte de Eduardo?» «Patricia», dije calmadamente, «quiero escuchar esas grabaciones». «¿Estás segura? Son perturbadoras». «Estoy segura». Patricia sacó su teléfono y presionó play. La voz de Herrera llenó el jardín, clara y fría. «Eduardo Morales sabe demasiado. Necesita tener un accidente muy pronto». Otra voz, que debía ser el esposo de Patricia. «¿Un accidente? Un infarto. Tengo un contacto en el hospital que puede arreglarlo, algo que no se detecte en autopsia». «Señor, yo solo soy contador. Tú eres lo que yo diga que eres, y ahora eres cómplice de asesinato». Patricia detuvo la grabación. «Hay horas más de esto». Me quedé en silencio. «Viento es empuje».
procesando lo que acababa de escuchar. Confirmación definitiva de que Eduardo había sido asesinado deliberadamente, no envenenado como habíamos pensado, sino algo aún más sofisticado. ¿El contacto en el hospital?, preguntó Esperanza. Está mencionado en otras grabaciones, un doctor que alteraba causas de muerte a cambio de dinero. Roberto se levantó. Necesitamos entregar esto a la fiscal inmediatamente. ¿Qué significa esto para el caso?, pregunté. Significa, respondió Esperanza, que podemos reabrir la investigación sobre la muerte de Eduardo con evidencia directa. Significa que las personas que realmente lo mataron van a enfrentar justicia. Patricia me tomó la mano. Señora Morales, mi esposo me pidió que le dijera algo si alguna vez la conocía. ¿Qué cosa? Que su esposo era un héroe para él, que verlo mantener su integridad a pesar de las amenazas le dio valor para grabar todo. Sentí lágrimas en los ojos. Gracias. Después de que Patricia se fue, nos quedamos sentados en el jardín viendo el atardecer. Había algo poético en el hecho de que 6 meses después de que pensáramos que la justicia había sido servida, apareciera más evidencia para asegurar que todos los culpables pagaran. Nunca termina, ¿verdad?, dije. El crimen nunca termina, respondió Roberto, pero la justicia tampoco. Esperanza se acurrucó contra Roberto en la banca del jardín. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que empezamos como extraños fingiendo ser familia y terminamos siendo una familia real que ha pasado por cosas extraordinarias. Tenía razón. Lo que había comenzado como mentiras y operaciones encubiertas se había convertido en algo genuino. Amor real, respeto mutuo y la comprensión de que las familias fuertes pueden sobrevivir cualquier cosa. Mamá, dijo Roberto, hay algo más que necesitas saber. ¿Ahora qué? Esperanza y yo hemos estado hablando. Queremos tener hijos. Sonreí. Ese es el mejor regalo que podrían darme. Incluso sabiendo que van a crecer en una familia de agentes federales, especialmente sabiendo eso. Van a crecer entendiendo la diferencia entre el bien y el mal. Mientras el sol se ponía sobre San Ángel, pensé en Eduardo. Había muerto por defender la justicia, y su legado había creado una familia más fuerte de lo que ninguno de nosotros había imaginado posible. La rosa roja que Roberto había plantado esa tarde estaba abriendo su primera flor. Nueva vida, nuevos comienzos y la promesa de que la bondad siempre encuentra una manera de florecer, incluso en la tierra más oscura. Eduardo había ganado, la justicia había ganado, y nosotros, contra todas las probabilidades, habíamos ganado también.